Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues es un día 27 de abril preocupante para todo México, porque todas las en los diferentes medios de comunicación, y le estoy hablando del New York Times, le estoy hablando del País, le estoy hablando del Clarín de Argentina, todos están hablando de nosotros. Están diciendo que somos unos vendidos. Fíjese, dice el periódico El País, la ONU critica a México por bloquear el caso Ayotzinapa. Pero si usted tiene a la mano su iPad o su teléfono, métase a New York Times, a la parte editorial. Y la parte editorial está muy gruesa, porque dice que tenemos un sistema corrupto, un sistema judicial corrupto. Entonces, lo de la Suprema Corte de Justicia, entonces es cierto, porque decían, uno que sea del PRI, otro que sea del PAN y otro que sea del PRD, que era el famoso Pacto por México. Y después dijeron, no, 3 para el PRI, 2 para el PAN, 1 para el PRD. Y después dijeron, al PRD no le des nada, total, ¿qué? Bueno, todo eso tiene que ver con los medios de comunicación y ahora estamos hablando de medios de comunicación internacional porque yo no creo lo que dijo el presidente Peña cuando mencionó de que, bueno, pues notaba tristeza, depresión, el estado de ánimo bajo y todo, porque eso lo había leído en algunas notas y en algunas columnas. Yo creo que se lo había dicho a alguien, pero si están leyendo los periódicos nacionales, pues échenle una leidita a los internacionales. 3 de 3, 634,000 firmas entregadas hoy al Senado de la República. ¿Y quién cree que estaba del Senado cuando llegaron los empresarios? Pues llegaron los de Coparmex y dijeron, oye, ¿y los senadores? No, pues no han llegado. No puede ser. Pero o sea, a lo mejor tenían que ir a algún evento, ¿no? Porque no estaban. Y les iban a decir, oiga, queremos que esto de 3 de 3 funcione. El 3 de 3 no sirve para maldita la cosa. Pero siguen insistiendo en que es muy importante porque hay 634,000 firmas. El 3 de 3 de Yunes, porque ya sabe usted que va a ganar Yunes en Veracruz. Yunes contra Yunes, pues, tiene que ganar un Yunes. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Y bueno, pues no le quiero entrar a la parte del maniqueísmo, pero el Yunes, que tiene muchas casas así, bueno, tiene más propiedades que la vitamina E, para decirlo en unas cuantas palabras, pues dice que no son de él. Pues Omar serán de él, serán de su hijo Omar, y que la casa, esa residencia maravillosa que tenía, ya la vendió, la de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que tenía una de esas así que llamaba la atención? No, pues ya la vendió. Que vivió ahí unos años, pues ya la vendió. Bueno, ¿y ese dinero dónde está? ¿Está dentro de las 40 propiedades o dentro de cuáles propiedades? Y dice que no, que es la guerra sucia. Y él, como le decía yo el día de ayer, sí sabe, porque él estuvo defendiendo siempre todo lo que tenía que ver el Pemex Gate, que eran 1,580 millones de pesos, que salieron de Petróleos Mexicanos para la campaña de la Bastida y total que la perdieron. Bueno. Pero bueno, eso es el 3 de 3. Pero hay otro 3 de 3 de Pepe Calzada, que es el secretario de Agricultura, y que ha tenido una llamada de atención en Los Pinos de que quién diablos le dijo que presentara 3 de 3, si no había instrucciones de que la presentaran. Aquí se hace lo que yo digo, pues digo, imagínese un priista así, de esos así, desvelado, que dice, no, pues yo hago lo que quiero. No, maestro, ahí es vertical, ahí no es horizontal. Bueno. ¿Qué cree? Ayer en el Club de los Industriales le aplaudieron, porque era el único valiente que había presentado 3 de 3 y que podía ser candidato a la presidencia de la República. Ese 3 de 3 tiene algo maravilloso. Lo único que él tiene de vehículos es una camioneta Honda. Imagínese, pobrecito. De veras, ha de ser muy pobre. ¿De qué le sirvió haber sido hijo de un gobernador 6 años en Querétaro? Estar 6 años de gobernador en Querétaro. Ahora está en el Senado y en su 3 de 3 nada más tiene una camioneta. No, pues está feo, ¿no? Bueno, ese es el famoso 3 de 3. Pero hablando de esto de las campañas políticas que está sucediendo ahorita, que la guerra sucia, dice Yunes, yo creo que hay un senador, Félix González Canto, que es un gobernador que es el dueño de Quintana Roo. Su empleado se llama Beto Borge y el próximo se llama Mauricio Góngora.
¿Qué cree que hizo este güey? De veras que se necesita hacer, güey. Si usted es uno de los poderosos, pues manda usted a los empleados, ¿no? A arrancar todas las mantas de Carlos Joaquín. Pero usted no va, pues solamente que esté usted desfasado o que se haya usted fumado un shot, porque ahora ya con eso que ya a lo mejor próximamente pueden traer 28 gramos, pues a lo mejor le dio duro a esto, ¿no? Está videograbado. ¿Y ahora qué va a decir? Arrancando la propaganda de Carlos Joaquín. No, es que no hay ni cómo salvarlo, ¿verdad? Y pues Beto Borges escondido en una cubeta, porque ahorita no le queda de otra. Bueno, pero a ver qué pasa con la UNESCO. Esos de la UNESCO ya me están cayendo gordos. Es así, allá en Nueva York, esta señora Bokova es la directora general de la UNESCO depende de la ONU, menciona 3 países donde no hay libertad de expresión. No, yo creo que ha de haber muchos, tampoco nada más nosotros. Dice que Cuba, Venezuela y México es muy peligroso el trabajo del periodismo. Oiga, Cuba es una dictadura de hace más de 50 años. Y ahora los hermanos Castro, en el buen sentido de la palabra, porque quiere decir también otra cosa de manera vulgar, pues hasta el 2021 se van a quedar. Ya uno ya va en silla de ruedas, pues el otro ya le falta poco para ir en silla de ruedas, ¿no? Ojalá y busquen uno más joven, pues no vaya a suceder lo de la CTM, que eran puros ancianitos, y pues el ancianito que se iba se quedaba otro ancianito, y decía usted, buchis, este güey ya no pasa el oxígeno normalmente. Bueno, entonces, y lo de Venezuela, pues a lo mejor Chávez fue un desgraciado, pero mantuvo la situación. Pero Maduro es un verdadero inmaduro, ya reventó todo el país. 4 horas les quitan la luz para ahorrar, pero que nomás va a ser 40 días. Esto es como el hoy no circula, ¿se acuerdan? El hoy no circula va a ser durante 15 semanas. Y un día Camacho Solís dijo, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, y lo hizo permanente. Y nos reventó a todos. Bueno, entonces esto es lo que pasa en la UNESCO. Pero, a ver, vámonos a lo de la tortura. Lo de la tortura a mí me tiene angustiado y preocupado. Hay un protocolo de Estambul. Este protocolo de Estambul dice que, pues, si lo torturan a usted, pues usted tiene que presentar la denuncia y hay un protocolo para hacerlo. Yo le preguntaría a Elvira, la que vimos en el video, que está torturada por 3 personas que se veían en el video, más otros 2, ¿cómo podía ella denunciar la tortura? A ver, pues me torturaron y por eso declaré lo que declaré. A ver, los moretones, pues no hay moretones. Golpes, pues no hay golpes. A ver, desnúdese, pues no tengo ningún hematoma. Pues entonces, ¿cómo es usted que la torturaron? Pues me ponían toques en los genitales y me ponían una bolsita y me la quitaban, me asfixiaban y me dejaban respirar luego. Ah, no, es una mentira. Bueno, tenemos 47 casos de Ayotzinapa, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de tortura. Y esos 47 casos, las recomendaciones van a hacer que salgan libres los culpables. O no son culpables o son culpables, o realmente qué es lo que sucedió en lo de Ayotzinapa. Bueno, pues hay 47 sobre tortura, que fueron torturados. Pero esto está muy raro. A ver, yo no entiendo mucho, no me pregunte mucho del caso Ayotzinapa, porque la verdad lo desconozco completamente. Lo poco que he oído así contundente fue lo del YEI, que estuve viendo a través de Milenio Televisión. Pero, a ver, unos decían que los habían llevado hasta el río y ahí los habían matado. Otros decían que no, que los habían matado desde arriba y los aventaban al río. Entonces los testigos pues, son balines los unos y los otros. O a lo mejor unos son balines y los otros son auténticos. Pero bueno, pues hay 43, de los cuales 42 son desaparecidos. Uno ya sabe quién fue y todo, aparece ahí su fotografía de acuerdo con su ADN. Pero yo me pregunto esto porque fíjese usted que tenemos 11.608 denuncias de tortura y 200 recomendaciones. Eso quiere decir que está en chino. Yo nunca me acuerdo. ¿Se acuerdan los tiempos de Calderón que... Ay, ayer... ayer no sé, se lo tengo que platicar. Ayer cuando en Milenio dijeron que en el sexenio de Calderón mataron a 80,000. Bueno, Calderón yo creo que respingó porque él iba en 40 o 50. Pero ya le pusieron 80.
No. Jorge Castañeda recuerden que Jorge Castañeda trabajaba con Fox, pero cuando dijo 80,000 muertos, 80,000 ejecutados en la guerra del Calderón, bueno, pues este respingo. Pero, a ver, en esos que presentaba Genaro García Luna, ¿se acuerdan que llegaban en la televisión y decían, a ver, que presenten a la Barbie o a quien fuera, ¿no? Pues usted no les veía moretones, y a lo mejor los habían torturado y a lo mejor les habían hecho todo lo que usted quiera, pero no, se les veía ni un solo moretón. Entonces, pues yo no sé cómo va a ser lo de la tortura, porque José Antonio Meade, cuando vinieron los de la ONU, dijo, aquí ya se erradicó la tortura en el país. Erradicar quiere decir que durante 5 años no se haya presentado un solo caso de tortura. Y aquí tenemos tortura, pero diaria, pero diaria. Pero ahora, ¿cuál es la forma de tortura? Estaban pues hablando, ¿no? Esa de que está todo el baño, el excusado, lleno de heces fecales, y le meten la cabeza y la sacan, y no pasa nada. ¿Quién va a decir algo? Pero la otra, la de los genitales, la de los toques en los genitales a los hombres y a las mujeres, pues no deja marcas. Antes les pegaban que en el estómago para que soltaran la sopa. Eso es de los tiempos de Durazo han de haber sido, pero ahorita ya no. Bueno, pero fíjese que ya cuando dice esto el New York Times y después todo lo que viene en relación a los medios de comunicación de un sistema judicial corrupto, ¿qué no reaccionará la Suprema Corte de Justicia? Porque Luis María Aguilar a mí se me hace una persona honesta y correcta. Y de veras, él fue escalando, él no era un grillo que andaba viendo quién le ofrecía una chamba para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia y llegó. Bueno, esa es mi impresión, a lo mejor no es cierto, pero que unos son priistas, otros son panistas y otros son perredistas, es igual el INE. Digo, Lorenzo Córdoba, con todo respeto, pues está puesto por el PRI, porque cuando se había decidido que ellos tenían que entregar, era el IFE que tenían que entregar sus cargos, él tenía una reunión ya con el PRI para que lo propusieran y lo postularan como consejero del INE. Entonces, como que aquí las cuotas están maravillosas. Y siempre aducimos que el Pacto por México es el pacto de la Moncloa de los españoles cuando todos se pusieron de acuerdo cuando muere Franco. Pues el pacto de la Moncloa no es cierto. ¿Sabe usted que ahora que estuvo el rey con los partidos políticos y no se pudieron poner de acuerdo, apareció Rajoy diciendo pues que iban a nuevas elecciones? Y entran en elecciones el próximo 26 de junio. Para el 26 de junio, ¿cuántas son las Olimpiadas? Porque ¿cuándo se va Dilma Rousseff? Dilma Rousseff se va, pues yo creo que ya en unos cuantos días, porque ayer el señor Temer, así es su apellido, dice que él es el que va a hacer dentro de 100 días la inauguración de las Olimpiadas. Faltan 10 días, 100 días y todo el mundo decía, pero ¿y Dilma no va a ir? No, pues va a ir Michael Temer como presidente de Brasil. Y le parece como que todo está así, ¿no? Y como que no nos damos cuenta, porque aquí todo va bien, todo está correcto. Yo nomás escucho todos estos mensajes y digo, pues ¿qué va a hacer ahora nuestro embajador Carlos Sada contra Trump? Porque dijo que no iba a permitir que Trump nos agarrara de pochimbán. Pues arrasó con 5 estados de la Unión Americana. Yo creo que no nos quieren, pero no a los mexicanos, porque todo el mundo, es que se dirige a los mexicanos, no, a todos los latinos, ya, para acabar pronto. No, allá les dicen hispanos, no sé por qué, pues somos latinos, nos entendemos mejor si nos dicen latinos. Bueno, pues le ha pegado a los latinos, pero tremendamente. Y tiene 949 delegados. Para 1237, cuando llegue a la convención allá en Ohio, en Cleveland, Ohio, donde John Casey es el gobernador, pero John Casey tiene 153, a lo mejor lo agarra de vicepresidente o de candidato a la vicepresidencia, a lo mejor hasta ahí. Pero en el caso de Hillary, pues ahí va muy bien. Ayer yo creo que el más contento era Bill Clinton, que es el que mueve todo esto, es el que mece la cuna, ¿no? Pero fíjense, ya esta mujer pues ya está grueso que la alcancen. Lleva ella 1,636, ahí se necesita 2,383 delegados, todavía le falta un cacho. Pero Bernie Sanders lleva 1,316. Entonces yo creo que pues ahí está Hillary. Ahora, la pregunta es esta, si se quedan Hillary y Trump,
¿Cómo va a votar el estadounidense? ¿Va a votar por odio, por coraje, por rencor? ¿O porque los latinos desgraciados llegan y me quitan mi empleo? ¿O porque los indocumentados hacen lo que se les pega la gana cuando están aquí? Porque como no pagan absolutamente ningún centavo de impuestos, dicen ellos, entonces les dan cualquier cosa y vienen a trabajar. En el caso del jitomate, bueno, ellos le dicen tomate, para nosotros el jitomate. El jitomate sí, porque tiene que levantarse a mano. Lo demás tienen máquinas para todo, o sea, lo demás no. Pero en el jitomate sí, necesitan la mano de obra mexicana, porque es a mano, y ya sabe usted que los gringos, pues, con el manicure, pues digo, que se vayan a estropear ahí las uñas, no friegues. Digo, pues por eso es el país más rico de todo el mundo. Pero regresando nuevamente a todo esto, lo que ha venido pasando, lo que ha venido sucediendo, es que el discurso de Trump, así que cuando empezó todos decían, no tarda, hombre, lo va a bajar. Bueno, soy Ted Cruz. Hay un aviso hoy en la mañana, en su cuenta de Twitter, si usted entra, va a dar a conocer una importante noticia en la noche. Me voy, renuncio. Pues no le queda de otra, con 500 delegados, ¿sabe cuándo lo alcanza? Nunca. Y Ted Cruz decían que era el que podía haberse quedado en lugar de Trump, pero dicen que es peor, es más radical que el propio Trump. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro embajador? Pusieron a un embajador que iba a estar contestando y respondiéndole a Trump todo lo que nos dijera. Cuando Trump sea presidente de los Estados Unidos es una bronca de los gringos, no de nosotros. Es una bronca del mundo, dicen todos. Bueno, pues tendrá que ver cómo le hace, porque no tiene expertise. Él va a tardar en conocer, en entender y comprender. Cosa que pues la Clinton no. La Clinton trae aquí a su coach atrás y le dice, fíjese, han sido 8 años gobernadores. Y han sido gobernadores porque ella gobernaba con él. No como la Marta gobernaba y el Fox era el único güey que se la creía que era el presidente. No, ahí sí, es más, ella no usaba el apellido Clinton, si usted recuerda, ella usaba su propio apellido hasta que decidió usar el apellido Clinton como le correspondía. Pero también se echa 8 años de presidenta y después se va de senadora por Nueva York y después secretaria de Estado para conocer el mundo. Bueno, yo creo que ella ya tiene bastante andado este asunto, o lo entiende mucho mejor de Donald Trump. Donald Trump, pues, si arranca, pues no sé qué vaya a empezar. Ya con el gabinete, pues cómo lo empieza a hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa allá en los Estados Unidos. Pero déjeme ya comentarle así rápido. A mí me llama la atención Aurelio Nuño. Yo no sé si Otto Granados, que es el subsecretario de Educación y que fue director de comunicación del presidente Salinas y que sabe mucho de esto, le haya hecho ver que para placearse para el 2018 debe de estar apareciendo con niños y sale con niños y con niños y con niños. Yo no sé si eso sea bueno, no lo sé, pero me extraña que los videos y las fotos diariamente son con niños, porque es el secretario de Educación, pero el secretario de Educación puede estar metido en lo del Politécnico. Yo no sé por qué no está metido en asuntos graves o no tan graves si aparece el secretario de Educación. Cuando estaba Emilio Choifet, pues se escondió abajo de las faldas de Xochitl, no me acuerdo cómo se llamaba la... Yolosochitl. ¿Cómo? Yolosochitl era la culpable, no es cierto. Ella cuando presenta el documento dice, me lo dictó Choifet y lo aprobó Choifet y Choifet la corrió. Entonces, bueno, para que no te veas cómo se la tejen ahí. Y lo de no sé, lo de Temer a mí me tiene así temible, porque pues con la salida de Dilma no sé cómo nos va a ir a los latinos, cómo se vaya a mover todo esto, qué vaya a suceder, porque en nuestro país afortunadamente vamos muy bien. Ya lo dijo el presidente, tenemos problemas, el ambiente, están así como apachurrados, paguen sus impuestos para que todos estos güeyes vivan de poca madre, porque si no... A ver, lo del SAT, pues no que lo del SAT iba a ser... pues una persona independiente del gobierno e independiente sexenalmente, que iba a estar 8 años para trascender de un sexenio a otro. Eso nos lo vendió Guillermo Ortiz cuando era secretario de Hacienda. Pues fue pura mentira, pusieron a un cuate
que se llama Aristóteles. Y en el caso del fiscal anticorrupción se llama Virgilio. Tienen nombres de calles de Polanco. Si usted no le entiende a la cosa de los griegos, bueno, pues usted pues, suenan a polanquistas, ¿no? Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor usted y yo no entendemos, pero los invitados dicen que lo dominan. Y esto tiene que ver, que ellos sí saben de qué se trata, y tiene que ver con esto del, pues que la Constitución y que el constituyente, y que nosotros en la Ciudad de México no vamos a estar nada más viendo a 12 entidades federativas que están eligiendo gobernadores y otras 12 entidades que están eligiendo presidentes municipales y congresos locales. Nosotros también vamos a salir a votar. Y usted va a decir, ¿y eso con qué se come? ¿O para qué sirven los constituyentes? ¿O de qué diablos estamos hablando? ¿O a quiénes se están proponiendo? Si los partidos políticos están tan desprestigiados, pues ¿por quién va usted a votar? ¿Por el PRI, por el PAN? ¿O por el PRD, que ya está en extinción? Porque entre los chuchos, pues parece que ya se lo acabaron. Ahorita me van a reclamar todos, pero ya. Bueno, ya, ahorita ya. Pero tienen derecho de réplica, obviamente. El día de hoy nos acompaña Benito Sotelo del Partido Acción Nacional, candidato a la Asamblea Constituyente. Benito, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias a todos. Dime, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos. Pues bueno, les cuento. Esta Asamblea Constituyente es resultado de una reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de este año, a través de la cual se convoca a la integración de esta asamblea con 100 diputados constituyentes que serán los responsables de elaborar la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué les van a hacer otra asamblea? ¿Les van a hacer otro congreso? ¿Les van a hacer otras oficinas del Senado? Pero sigo con tus compañeros. También nos acompaña Víctor Ramírez, candidato. Todos son candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Él es Víctor Ramírez de Nueva Alianza. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Nino. Pues sí, metidos en esto, que es la Constitución, que es darle por fin una carta magna a la Ciudad de México, y más bien es decir qué ciudad queremos en el futuro, y creo que definirla nuevamente. A ver, ¿tenemos 66 asambleístas? Sí. 66, sí. 66. Tenemos 128 senadores y tenemos 500 diputados. Y ahora vamos a mantener a 100 constituyentes, o sea que... No, Nino, no les van a pagar a ningún constituyente. ¿Van a ir gratis todos? Van gratis, todos vamos gratis. Cargo honorífico. ¿Y van a vivir de qué? ¿Del aire o de qué? ¿O de las prebendas de los partidos? La duración es de 6 meses en el cargo. Hay un Y en esos tiempo. 6 meses ustedes tienen los suficientes ingresos, por otro lado, para poder sobrevivir. Pues en este momento, por lo menos a título personal, cada uno tenemos nuestros ingresos personales. Bueno, pues, ¿y después dentro de 6 meses van a buscar trabajo o qué? También nos acompaña Rubí Ocio Miranda, ella es del Partido Acción Nacional. Rubí, mucho gusto. Hola, un gusto, Nino. Gracias por la invitación. A nombre mío y de Acción Nacional. Efectivamente, el cargo de diputada como diputada constituyente es un cargo honorífico, el cual quiero representar con mucha pasión, con mucho orgullo, y al cual decido participar por hacer valer nuestros derechos humanos y por la progresividad de los mismos. ¿Qué es lo que le ofrecerías a aquellas personas con las que te vas a encontrar para que voten por ti? Pues al igual que ellos, estoy preocupada por 3 grandes temas: la inseguridad, el desempleo, la corrupción e impunidad, mismas que han abonado a que esta ciudad sea la número 2 en delitos, que contamos con 13.499 delitos, y por ende somos la segunda entidad federativa con más delitos. Muy bien. También nos acompaña Amaranta Villa, del PRD. Amaranta, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, yo también soy candidata joven, además por el PRD. Ellos también se ven jóvenes, ¿no? Sí, todos bastante jóvenes, además de espíritu, siempre. Y el conductor también. Y el conductor claro. más que nadie. Bueno, pues vamos además a motivar a la ciudadanía que participe en esta elección, porque es un proceso muy importante para esta ciudad que a muchos nos ha visto crecer, nos ha visto desarrollarnos, y efectivamente es ir a plantear en esa primera Constitución de la Ciudad de México una visión de ciudad, una visión de cómo convivir en esta sociedad capitalina, de más derechos y de muchas más libertades para quienes habitamos esta ciudad. Si yo voto por ti, ¿en qué cambia mi vida?
en que va a haber en esa Constitución un compromiso de las juventudes, no solamente del partido que yo represento, sino de una amplia gama de jóvenes que tenemos el compromiso con esta ciudad, de darle una cara nueva, de darle una transformación a todas estas reglas de la convivencia social y además de muchas otras cuestiones que a partir de la Constitución después se pueden transformar en política. También nos acompaña Luis Figueroa del Partido Revolucionario Institucional. Luis, mucho gusto. ¿Qué tal, Lino? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues creo que es una gran oportunidad. ¿Tú por qué decidiste ser candidato? ¿O eso lo decidió tu partido? ¿O eso lo decidió el presidente de la República? ¿O quién? No. ¿Quién decidió? Hubo una convocatoria a todos los militantes y yo decidí inscribirme en esa convocatoria. Efectivamente, este es un cargo honorífico, no va a haber sueldos. Solamente va a durar 4 meses y medio. Pues no que 6. Pónganse de acuerdo. Mira, se instala el 15 de septiembre y termina el 31 de enero. Cuéntale. Son 4 meses y medio. No me digas. Pues es algo van muy a breve. pasar una Navidad de la fregada, ¿eh? No, ¿Sí? yo creo que... Digo sí. Yo creo que lo importante es disfrutarlo. Yo creo que quienes nos inscribimos en esto es porque estamos dispuestos a disfrutarlo. No solo por pasar a la historia, sino A ver, porque es la ¿por qué van a oportunidad- pasar a la historia si todavía no empieza? ¿Por qué pasarían a la historia? ¿Sabes por Porque qué va a no? ser una constitución diferente. Porque es la primera constitución de la ciudad. Porque es la primera constitución que va a tener nuestra capital. Porque es la oportunidad de darle una identidad a esta tierra que nos vio nacer, a los que somos de aquí, por supuesto, originarios. Y a los fuereños también, porque ya nos sentimos como Aquí no hay de identidad, capital. Nino. Si tú eres de un estado, cualquiera de la República, y te encuentras aquí con alguien que es de tu mismo estado, inmediatamente le dices paisano y lo abrazas. Sienten un sentido de pertenencia. En cambio, nosotros nos encontramos a alguien que es de la Ciudad de México en otro estado y pues no pasa nada. ¡Chilango! No hay ese sentido ¡Chilango! de pertenencia. ¿No? Pero acuérdate que el chilango es el que llegó de fuera y ya se asentó aquí en la Sí, capital. pero ya se les quedó a Los todos. que nacimos aquí somos capitalinos. Ándale, mexiqueños. Ese no me gustó. Mexiqueños. Ese no me gustó, ese no me gustó. Mejor Bueno, capitalinos, ¿no? En 1917 las mujeres no votaban. En 1917 las mujeres no tenían nada que ver con la Constitución. Aquí sería el cambio, ¿no? Viridiana Hernández del PRD. Viridiana, mucho gusto. Hola, mucho gusto, Nino. Hola, compañeros. Buenas tardes, candidatos. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo soy candidata del PRD a la Asamblea Constituyente, candidata joven. Me da mucho gusto que en esta mesa las personas más jóvenes también seamos representantes de mi partido. Y la importancia es que también venimos representando a las Juventudes de Izquierda, que es una organización de jóvenes del partido. Por lo tanto, bueno, preguntabas hace rato, ¿qué pasa si yo voto por ustedes? Somos... por el PRD, pues vamos a llenar esa constitución de derechos, de libertades y vamos a continuar con los que ya hemos ganado a lo largo desde el 97, que mi partido ha gobernado la ciudad. Pero, a ver, ¿se van a poner de acuerdo los diferentes partidos políticos para, pues, no sé, los artículos de la Constitución o de cuántos artículos va a constar esta Constitución o, no sé? Sí, mira, ya existe una comisión de notables que es Muñoz llamaron- Ledo y todos estos, ¿no? Así es. Lobo. Muñoz Ledo iba a mi programa de radio cada semana a platicarme de esta Constitución y yo decía, estás soñando, esto nunca se va a hacer y mira, ya llegó. Mira, un gran logro la reforma política del Distrito Federal, que aparte la Constitución es un documento necesario y creo que todos consideran acá para nuestra ciudad. Esta comisión de notables va a presentar un proyecto de Constitución, sin embargo, los 100 diputados y diputadas, bueno, asambleístas podrán decidir si lo toman y desde ahí lo reescriben o hacen observaciones o desde cero escriben la nueva Constitución, ¿no? Es importante porque no sabemos de cuántos artículos va a constar, porque apenas se va a escribir, se va a armar en estos meses, pero es importante la parte de los derechos, como todas las constituciones, y la parte orgánica, la parte de administración, que ya delimitarán entre toda esta pluralidad de candidatos y candidatas de la Asamblea. María del Pilar Corona Toledo del Partido Revolucionario Institucional, mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nino. Un placer estar contigo y con todo tu auditorio y compartir este espacio también con los candidatos jóvenes que están en esta mesa y representando al Revolucionario Institucional, que vamos por una constitución con visión ciudadana. Comentarte que en efecto los trabajos de quienes sean elegidos y que representen la Asamblea Constituyente durarán espacio de 4 meses y medio, serán cargos honorarios, serán elegidos el próximo 5 de junio y cabe señalar
que la reforma política de la cual disfruta hoy esta ciudad y que fue proclamada el pasado 29 de enero, es un logro también comprometido por el presidente Enrique Peña Nieto en el número 91 del Pacto por México. Era el 95, era el 95. Perdón, 95. 95. Es muy importante. Era el último. Es muy importante. Y eso porque ya les dijeron, oye, faltan los de la Ciudad de México, pues ahora le pónganlo. No, finalmente es un compromiso que nuestro presidente Peña Nieto hizo en campaña, y cabe destacar que después de más de 3 décadas de lucha de esta ciudad, de gobiernos de izquierda que en 1987 enarbolaban realmente la promulgación de una reforma política para esta ciudad, finalmente se logra con este consenso. Es por ello que hoy queremos contender, ser una opción diferente para la ciudadanía el próximo 5 de junio, y en este marco de pluralidad y democracia es que el revolucionario institucional también nos incluye a fórmulas no tan jóvenes, pero sí con experiencia y sobre todo con el compromiso de construir un consenso para dotar a la ciudad de una constitución que realmente reivindique los derechos. Bueno, yo he hecho muchos programas de debates políticos de diferentes partidos y nunca he encontrado que diga soy candidato joven. Parece que aquí hay que hacerlo, hay que hacer esa mención, soy candidato joven. ¿Por qué? Sí, es importante, Nino y compañeros, porque el tribunal se incentiva desde todos los espacios, habemos personas que incentivamos la participación política de las personas jóvenes. El tribunal... ¿Jóvenes es de qué edad a qué edad? Porque los gringos lo tienen hasta los 29 años, de 29 años para abajo. Hasta los 29 años. Estamos igual que los gringos. 29 años. O sea, nosotros ya deberíamos de ser gringos. No, mejor no. Antes, oye, perdóname, antes nosotros no teníamos 29 años. Antes nosotros hablábamos de mayores de 18 años. Así es. Pero no decíamos menores de 29 años. Justamente delimitando los derechos y la identidad de las personas jóvenes, se puede dotar a las personas jóvenes de estos derechos. Te comentaba, se incentiva la participación política de los jóvenes, y el tribunal, al menos en esta elección de la Asamblea Constituyente, dictó incluir una fórmula joven en cada 10 dentro de cada 10 personas. Te quiero comentar también que rápidamente que mi partido... No, espérate, cálmate, si nos vamos hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Sigue. Que en mi partido ya existía, en mi partido es 1 de cada 5 personas jóvenes a la integración de la lista, por eso nuestra lista es la más joven. A ver. Al respecto me gustaría mencionar que sí es importante que se hable de la participación de la juventud, porque la encuesta de discriminación en la Ciudad de México revela que el 52% de los jóvenes nos hemos sentido discriminados, y esto lo vemos sobre todo en temas del empleo. El DF tiene la tasa más alta de desempleo con el 12.9%. O sea, menores de 35 años, ahí no estás hablando de menores de 29. Menores de 35 años es muy difícil para ellos conseguir empleo. Exactamente, es difícil en primera posicionarnos porque hay un tema de que nos ven como inexpertos. Mayores de 35 años son los que tienen problemas para el empleo, o menores de 35. En todas las edades. El DF ahorita es el número 2 en desempleo con una tasa del 5.2%. ¿De jóvenes? De jóvenes somos la número 1 con 12.9. De población de adultos con el 5.8, según datos de la ENOE 2015. Les comentaba, en el tema del DF hay un problema grave de discriminación hacia la juventud. Se nos califica como inexpertos, se nos califica como los que no sabemos, como los que no tenemos compromiso. Sin embargo, en Acción Nacional contamos con un grupo homogéneo que se llama Acción Juvenil, que data desde 1989, el cual se ha encargado de crear liderazgos jóvenes. Un ejemplo es Felipe Calderón, que fue nuestro primer secretario juvenil nacional. Y el punto es que efectivamente hay que hacer alusión de que tenemos que tener una representación joven, tenemos que tener una constitución que no nos criminalice, que no nos vandalice, porque también tristemente es muy normal y común en esta ciudad que los jóvenes son detenidos por su apariencia. Déjame platicarte que todos los candidatos a la presidencia de la República discriminan a las mujeres y a los jóvenes. Exactamente. Todos. Porque todos hablan de la inseguridad, de la pobreza, del campo, de las relaciones con los Estados Unidos, de las relaciones con el mundo. Y vamos a hablar un detalle de los jóvenes y un detalle de las mujeres. Pero si vas con el PRI, con el PAN, con el PRD, son iguales los candidatos a la presidencia de la República. Eso les da votos. No hablan del medio ambiente, no hablan de que, bueno, pues estamos aquí muriéndonos con la contaminación. Nada. Se habla de cosas se habla de generalidades que cada 6 años
nada más las reciclan, ¿me explicó? Pero yo nunca he escuchado decir, y a los jóvenes los vamos a ayudar, les vamos a poner pues un instituto de los jóvenes. Y los perredistas pusieron a Javier, creo que Guerrero, no sé cómo se llamaba ese güey, que tenía 50 años, ¿no? Javier, ¿qué? Javier Hidalgo, que tenía más de 50 años y decía, pues el único joven es ¿no? O no entiendo. ¿Qué ibas a decir, Pri? Sí, no, te comento que en efecto ha habido avances importantes que son significativos para el tema electoral. Uno de ellos es la reforma político-electoral del 2014, que abre el espacio de la participación de las mujeres en el 50%. Y lo que comentaban aquí los candidatos jóvenes, finalmente que es un compromiso de construcción en un marco de democracia. En efecto, el tribunal mandata a los partidos que dentro de las 10 primeras posiciones de sus listas se ponga un candidato joven, que el tema de la juventud en el PRI va de los 18 a los 34 años, así que este rango de edad es más amplio para la participación juvenil. Y también mandata el tribunal algo muy importante, la representación indígena, ¿sí? Que solamente en el caso del PRI se cumplió y en el caso de otro partido creo que es Morena. Los demás partidos no cumplieron realmente con una representación dentro de sus listas, con un candidato indígena dentro de estas posiciones. Bueno, creo que es muy interesante lo que se está comentando en la mesa, pero creo que también es importante, y por lo menos así lo es por Acción Nacional, que comuniquemos a los ciudadanos lo que es esta Constitución, ¿no? Finalmente la Constitución es el documento a través del cual se va a organizar un gobierno y también se van a garantizar derechos. Eso no lo podemos perder de vista, porque ni nos decía al principio, ¿quién sabe para qué están ustedes haciendo campaña? ¿De qué va a servir? Entonces yo creo que para Acción Nacional es muy claro y es muy importante la participación ciudadana, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, que tengan las ganas y la convicción de incidir en estas tomas de decisiones. Acción Nacional trae un tema fundamental, revocación de mandato. Todos sabemos y vivimos los actos de corrupción que se dan en administraciones municipales, delegacionales, estatales, a nivel federal. Nosotros lo que estamos proponiendo es que aquel gobernador que no cumpla y que no se apegue a la legalidad en cada uno de sus actos se vaya, a través de incorporar en la Constitución la revocación del mandato, poco lo que está sucediendo. Espérame, pero la Constitución es de la Ciudad de México. ¿Qué tienen que ver los gobernadores? Bueno, pero nosotros como Constitución de la Ciudad de México podemos ser un referente importante. Hoy se está discutiendo el sistema anticorrupción y no avanza. Hoy sabemos que en el Senado está detenida esa discusión por otro tipo de situaciones que no son el tema de esta mesa, pero sí queremos en Acción Nacional que la Constitución de la Ciudad de México sea un referente para las otras constituciones y que eventualmente sea un referente también a nivel federal. Entonces, sí creemos que la figura de revocación de mandato es una de las más importantes aportaciones que nos compete a todos, Nino, no solamente un partido. Pero ¿por qué no hacen una Constitución para la Ciudad de México? Digo, es que cuando empezamos a hablar de eso, como que nos empezamos a divagar. Oye, sí, yo quisiera que Guillermo Padres le quitaran y lo corrieran y lo metieran a la cárcel, pero es panista. O quisiera que Rodrigo Medina es priista, eso me vale un soberano bolillo. Yo quiero saber qué va a pasar en la Ciudad de México. Pero nuestros delegados. Creo que esa es la parte importante. Primero hay que decir que no estábamos del todo de acuerdo algunos de que es una Constitución, porque la Constitución ¿Han leído la Constitución? Porque llegas a la Cámara de Diputados y le dices, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y dice, 130 y 130. No, espérate, 130 y 130. Son como 135 o 136 o así por ahí va. Y dices, este güey es diputado y nunca ha leído la Constitución, o por lo menos no tiene ni el librito. Es a lo que voy. Primero, esta Constitución es más política que otra cosa. Los ciudadanos todavía se extrañan porque es un asunto de políticos para políticos. Y ahora que hay la oportunidad... Pues que voten ustedes los políticos y ya para qué nos meten a nosotros. Hay que tomar la Constitución para que sirva a la ciudadanía. Y eso es lo básico, lo más importante. Que necesitamos, sí, seguridad, sí, empleo, pero estamos en una ciudad que en los últimos meses ha dado muestras de que necesita un cambio, de que no ha habido una planeación adecuada, de que tenemos 30 años un poco atascados, de que en los 90 hubo un diagnóstico de la movilidad urbana que decía que necesitábamos 200 kilómetros de metro y en este tiempo hemos construido solamente 15 kilómetros, que ha crecido como verdolaga extendiéndose y que no ha crecido como debería una ciudad moderna hacia arriba de forma sustentable. Y esto es lo que tenemos que hacer en la Constitución. ¿Qué es lo que queremos de ciudad? ¿Cómo queremos vivir los que vivimos en el DF? Hayamos nacido o no aquí, en mi caso no es el caso.
Y creo que lo que tenemos que hacer, tomar la Constitución para hacerla ciudadana. Y Perdón, ¿los candidatos son nacidos en la Ciudad de México todos? sí. Deben ser... No, eso sí sería una discriminación. Esta es la capital de la República. Y bueno, decirte, Nino, que en el PRD tenemos esta claridad de que vamos a ir a redactar una constitución que para empezar se cumpla, que no sea una constitución tan grande que entre tantos artículos se difumine, se pierda. Lo que se quiere, se pierda, que para empezar se cumpla, que sea una constitución clara y que por supuesto retome las visiones de todas las personas que habitamos el Distrito Federal, que nacimos aquí, no nacimos aquí, que transitamos, que pasamos por ella o que a lo mejor solo venimos a trabajar o a estudiar. Tiene que ser una constitución incluyente de todas esas visiones y en el caso, por ejemplo, de la plataforma programática del PRD, poner un tema en la mesa, ya lo comentaba el compañero Pan, sí la revocación de mandato, sí también la gestión democrática de la ciudad que haga que todos los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos aquí o que ya, como ya comenté, que transitamos o solo venimos a trabajar o a estudiar, participemos en la planeación de nuestras políticas públicas, de la toma de decisiones. Esa también va a ser una cuestión muy importante que en el caso del PRD se va a impulsar en esa Constitución. Nino, es muy importante que nuestros televidentes y escuchas sepan que los diputados que sean electos a esta Asamblea Constituyente van a tener solamente una tarea, que es la redacción de la Constitución. O sea, esos 4 meses y medio van a estar metidos en eso. Entonces, si llega un candidato... Y ustedes 100 la van a votar. Si llega un candidato a ofrecer la luminaria, la poda de árboles, la banqueta, etcétera, los están engañando. Porque esta campaña no es para eso. Esta campaña es para definir... ¿Y si lleva Monex? ¿Y si lleva tarjetas Monex tampoco? Te pregunto, contéstame. Ni despensas, ni coacción de los programas. Díganme. Porque yo después... de obras. No, nada, mira, lo importante nada. es que solamente hay 2 temas: los derechos de los capitalinos y la parte orgánica, que es cómo se organiza el gobierno. Pero en esos derechos yo creo que todos coincidimos en los derechos sociales, en el derecho a la salud, a la educación, al empleo, sí, a la salud, pero que sea un derecho efectivo y que no las señoras estén dando a luz en la puerta del hospital porque no las dejaron entrar, ¿no? Un derecho a la educación, pero que sea realmente universal, ¿no? Un derecho al seguro de desempleo, pero que no sea utilizado como lo es actualmente con fines político-electorales, porque se usa como pago de dádivas por favores electorales o clientelares. Entonces, todos estamos de acuerdo con esos derechos, pero también hay que dotar al ciudadano de instrumentos para que puedan hacerlos valer y denunciar su incumplimiento. Por eso hay un planteamiento que va cobrando fuerza cada vez más en el sentido de crear una figura de un amparo contra actos u omisiones de la autoridad responsable del gobierno de la ciudad, a fin de garantizar el respeto a esos derechos, pero de una manera efectiva, que incluso por internet el ciudadano solo, sin necesidad de abogado, pueda señalar. Estamos viendo nuestra Constitución. Estamos viendo nuestra Constitución para hacer otra Constitución. La Constitución mexicana. Es un referente, por supuesto, porque ese es el marco. Ese es el esqueleto, ese debería ser el esqueleto. Agarra el micrófono. Ese es el Establece esqueleto. las bases. De hecho, la reforma Sí, porque no van a empezar en cero, no frieguen. Ese no es un país nuevo ni una ciudad nueva. Así es. La gran parte de la Constitución. ¿Qué? A ver, espérame, ahorita voy contigo. ¿La qué? La mayor parte del esqueleto de la Constitución de la Ciudad de México viene de la Constitución Federal. Eso, claro. Nuestra Carta Magna está por encima de todo. Claro. Otra ley puede contravenir la... No se puede, no se puede. No puede ser Ni los distinta a tratados ella y internacionales. tampoco puede ser distinta a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ¿no? Ni a los Aquí es tratados donde vienen internacionales. temas importantes a cuidar en la Constitución. Ya como hablamos, nos queda claro que en la Constitución va a haber derechos y va a haber la estructura o cómo va a funcionar la ciudad. Nuestro compromiso también como partido, como izquierda en la ciudad, es cuidar todas estas libertades y todos estos derechos que hemos ganado a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, aquí... Interrupción del embarazo. A ver, interrupción del embarazo. El PAN no está de acuerdo. ¿Qué va a suceder ahí?
Sí, pues más bien yo creo que no podemos venir a esta Constitución a corregirle la plana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo dejar claro que los derechos no se consultan, los derechos se respetan. Bueno, para Acción Nacional es importante mencionar que efectivamente estamos a favor de la vida y el proyecto una parte de nuestra plataforma es efectivamente el derecho a la dignidad de la persona. Sin embargo, también pensamos en que ahorita a lo mejor por este proceso de la Asamblea Constituyente hay algunas posturas políticas, algunos partidos políticos que están diciendo que Acción Nacional se va a dedicar a legislar sobre la interrupción legal del embarazo. Ceci Romero del Partido Acción Nacional lo dijo. Ella lo que dijo fue que ese tema fue discutido y que ya está legislado. Sin embargo, ella misma repite que vamos a hablar sobre la progresividad de los derechos humanos y sobre el derecho a la vida. Tampoco hay que transgiversarlo diciendo que Acción Nacional va a legislar en la Constitución. No, nadie lo está tergiversando. Yo estoy utilizando única y exclusivamente la declaración de ella. Y por supuesto, hablando de este tema de la interrupción legal del embarazo, en el PRD tenemos claro que no vamos a permitir un retroceso en los derechos que se han ganado, al contrario, vamos por esa progresividad, vamos por el derecho de las mujeres de manera constitucional a decidir sobre nuestro propio cuerpo, cuándo queremos ser madres, en qué momento y además en qué condiciones. Gracias, Dino. El verdadero reto de esta construcción de la Constitución tendrá que ser más allá de los atavismos de los partidos. Yo creo que quienes vayan realmente a esa Asamblea Constituyente tendrán la gran responsabilidad, como dicen, histórica, sean jóvenes, sean de edad más avanzada, realmente de construir una Constitución accesible con visión ciudadana. En el PRI vamos por una Constitución donde los programas hoy sociales realmente sean derechos, donde vamos por el derecho a la ciudad. Esta ciudad no puede seguir creciendo de manera desmedida, sin planeación, devastando más de 10,000 árboles, como es el caso del deprimido de Río Mixcoac y Barranca del Muerto. Realmente vamos por crear condiciones dignas para el hábitat y la responsabilidad que tenemos de vivir y de disfrutar este planeta. Vamos también, en efecto, por mantener los derechos que se han logrado del libre ejercicio de la decisión de la maternidad de las mujeres. Vamos realmente por una visión justa y de reivindicación de los derechos para las comunidades indígenas residentes en esta ciudad, indígenas que han pasado, son más de 79 puntos localizados en esta ciudad de comunidades indígenas que al día de hoy son invisibles para las autoridades. No podemos seguir permitiendo esto. Vamos también por el reconocimiento de los 143 pueblos y barrios que fundan esta ciudad, que hoy en día están alejados de todo reconocimiento de la Ley de Participación Ciudadana. Muy bien. Sin duda creemos en el PAN que los derechos son el eje rector de cualquier órgano y con esta naturaleza y también de un documento de esta naturaleza. Sin embargo, le apostamos también al fortalecimiento de instituciones. Es correcto, es muy importante el reconocimiento de los derechos, pero si no tenemos estructuras de gobierno sólidas, responsables, transparentes, no sirve de nada. Entonces, como bien comentan, hay una parte orgánica, pero no hay que dejarla como en un plano menor. Para la Acción Nacional es prioritario un gobierno eficiente, un gobierno responsable, un gobierno transparente, y para eso tenemos propuestas muy específicas. En primer lugar, un ombudsman anticorrupción, una fiscalía anticorrupción que verdaderamente realice su función, que es garantizar que se eviten estos tipos de actos de ilegalidad que vulneran y que alteran no solamente el orden legal y operativo de una administración de gobierno, sino alcanzan impactos económicos que repercuten justamente en el respeto y en la garantía de los derechos humanos. Ombudsman anticorrupción, ¿quién lo va a proponer? ¿O va a ser de algún partido político? Nosotros ¿Va a depender de alguien? No, la idea es que sea un órgano constitucional autónomo, que no dependa del Ejecutivo Federal o de cualquier otro... Ni de la Ciudad de México, ni del gobierno de la Ciudad de México. Un órgano constitucional autónomo de la Ciudad de México, como la misma figura que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel federal, pero este nivel local para la Ciudad de México. Oye, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, perdóname, pero también fue por partidos políticos cuando dijeron, pues va el PRI y órale, levantó la mano Pepe
el secretario de Salud y dijo, yo tengo al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este tema será importante realmente que se construya la verdadera autonomía de los órganos autónomos. La autonomía es que rebase el sexenio. Exactamente, porque los órganos autónomos que hoy regulan esta ciudad, perdone, pero muchos han sido ocultados. Pero si pones una anticorrupción o como le vayan a poner, debe de ser por 8 años o por más, para que rebase. Como el fiscal general de la República. En el caso de la Fiscalía, de la Procuraduría Capitalina, así como se crea una Fiscalía General, se debe de crear una Fiscalía capitalina alejada de los vaivenes políticos y alejada de las componendas y para que no sea usada en un momento dado como un instrumento de presión política. En este tema, una de las propuestas principales del PRD es la elección del fiscal por la ciudadanía. Porque hoy en día el fiscal es designado por el jefe de gobierno y lo ratifica el presidente de la República. Entonces quedamos con que le debe a alguien, ¿no? Le debe a alguien. Bueno, la ciudadanía va a estar representada en el Congreso. Es que la ciudadanía elija al fiscal para que este sea un servidor público más que se tiene que eliminar. Y tasado con la vara de los servidores públicos y castigado en... Oye, no nos hagamos bolas. Si la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano más importante, lleva cuotas, ¿por qué esta no va a llevar cuotas? Digo, me sorprende. Estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia. Ya, olvídense del INE, olvídense del INAI, del IFAI, de todo eso. La Suprema Corte de Justicia va de cuotas. ¿Por qué este no va a ir de cuotas? Porque no va a ir de cuotas porque verdaderamente queremos en Acción Nacional que es una participación ciudadana donde nos representa a nosotros, porque tristemente ya tenemos la historia que cuando un presidente, un congreso designa un servidor público, le trabaja a sus jefes. En cambio, si la ciudadanía elige al fiscal, verdaderamente nos representa y ve por nuestros intereses. Es como muy abstracto. A ver, la ciudadanía, ¿cómo va a elegirlo? ¿Quién lo va a proponer? ¿Quién es ese hombre que no sea? A ver, porque cada vez que hablan de independientes, cada vez que hablan de independientes era un expriista, un expanista, un experredista. Yo cuando Juan Bueno Torio me vino a decir acá, ya no soy panista, soy independiente. Puta, qué padre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué era independiente? Porque no le dieron la candidatura en Veracruz. En la convocatoria abierta puede ir un grupo de ciudadanos y proponer a Nino Canún para fiscal. Yo estoy de acuerdo. Exacto. Yo estoy de acuerdo. Exacto. Yo ya estoy de acuerdo con eso. Yo en eso estoy de acuerdo. No, pero también se tendrá que bajar, en el PRI también vamos por bajar los requisitos para los independientes. Creo que también los partidos nos tendremos que comprometer a no tener miedo a que surjan figuras independientes y bajar esas cuotas que hoy en día se les están pidiendo de más de 73,000. A ver, ¿tú conoces un independiente? Yo sí conozco a uno solo. Yo sí. Dime uno. Gabriel García Colorado. A Javier González Sirión. Yo al único que conozco... A Lorena Osornio también la conozco. No, yo al único que conozco se llama Miguel Ángel Mancera. Cuando le pidieron los perredistas registrarse, los mandó al diablo. Y no aceptó. Y ganó la elección. Entonces, cuando veo a Jaime Rodríguez y dice, oye, Nino, yo soy independiente. No seas babas. Si eras del PRI, te saliste de ahí, te fuiste a ver a los dueños del dinero y dijiste, la Ivonne no es la candidata. Yo debo decir, por favor, es que esto, tenemos que juzgar todo lo que está pasando en otros lados para que no cometamos los mismos errores. Yo pregunto, ¿va a haber delegaciones políticas o alcaldías? Es el punto al que iba. Va a haber alcaldías. La diferencia es cuántas van a ser. Son demarcaciones territoriales. Bueno, como se llamen. Pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Cómo se llamarían? Demarcaciones territoriales y la figura que las representa el jefe delegacional van a ser alcaldes. Bueno, ya. ¿Cuántas van a ser? Así le va a quedar más claro a la gente. Alcaldías. ¿Cuántas van a ser? ¿Con qué criterio? 16 o más, porque dicen que hay delegaciones que son muy grandes. Pueden ser más, Nino. Pueden ser más. Gustavo Amadero también, ¿no? Gustavo Amadero también es muy grande. En nuestro partido creemos que la división territorial de la ciudad tiene que ser de acuerdo al número de habitantes que existe. Más o menos, ¿cuántos serían? Para garantizar una efectividad en los servicios, claro, que esto pueda ser una distribución mucho 18, 20, sí, claro, ¿se ha pensado? No es justo, o por ejemplo, no nos acordamos del oriente de nuestra ciudad, ¿no? De Iztapalapa, de Iztacalco, de esta comunidad que gobierna solamente una delegación a millones de habitantes. Entonces, a ver, Iztacalco, ¿la esposa puede dejar al esposo y todo eso se va a quedar o sigue igual? Sí, y la Gustavo Amadero, claro. La esposa deja al esposo. También se puede. Ah, sí se puede. Pues lo estamos viendo, es una realidad. Mira, bueno, una cosa. Oye,
yo me voy a Coahuila y el hermano dejó al hermano, no jodas. Bueno, una cosa es que también... Eso es gobernaturas. No podemos, o al menos bueno, yo lo escucho como a las mujeres Ganó la elección. ser juzgadas en función de otra persona y sobre todo del marido. No, eso es como muy de los 80. Bueno. Ajá, y otra cosa es que... Me encantó el espíritu joven. Órale, ¿qué traes conmigo, No ataques. Implementando mecanismos más eficaces de participación ciudadana, vamos a también poder blindar y que esta situación no suceda, ¿no? Entonces, regresando al tema, vamos por más demarcaciones territoriales para una distribución más efectiva de los servicios. Les hago otros programas. Es derecho también. Ya más o menos vamos entendiendo. Vamos entendiendo. No, ya nos tenemos que ir, tenemos que irnos. El dictamen de reforma establece solamente un máximo de 20 alcaldías de aquí al 2020. Perfecto. Ahorita lo van diciendo en su conclusión. Vamos a la conclusión. Benito Sotelo, Partido Acción Nacional. Conclusión. El Partido de Acción Nacional les hace una invitación abierta a todos los ciudadanos a participar este 5 de junio. Estamos por el empoderamiento del ciudadano, no a los gobiernos corruptos, no más gobiernos corruptos, revocación de mandato y, de verdad, trabajar con la sociedad, no dejarlos fuera de la toma de decisiones. La boleta va a traer ¿cuántos nombres? Va a traer, es por partido. Pone Pamper. Yo pongo el partido y eso está muy fácil. Si no vota para perdón. Y el nombre de los candidatos independientes. Perfecto. Sí, pero por partido, yo voto por partido. Perfecto. Se facilita. Sí. Víctor Ramírez, Nueva Alianza. Bueno, pues para concluir, yo creo que hay algo de lo que no hablamos y que es muy importante saber qué responsabilidades va a tener cada nivel de gobierno en la Ciudad de México, porque es un problema que todos los capitalinos sufrimos. No sabemos quién está encargado de esta calle, no sabemos quién está encargado de tener bien una zona, quién está encargado del servicio de agua, y eso es lo que el ciudadano le importa más. ¿Quién o qué parte de gobierno es la que me va a dar a mí los servicios y qué parte del Estado, si es el gobierno central o es la demarcación, que me va a dar a mí el agua, la energía eléctrica en las calles, la seguridad, todo esto. Y creo que es lo más importante. Rubio Ocio, Partido de Acción Nacional. Es importante que la ciudadanía participe este 5 de junio. Yo les quiero hacer la invitación a que voten por Acción Nacional porque es garantizar nuestros derechos humanos. Decía Nino al inicio de su programa que el día de ayer se habló de la salida del GEI. Si ya no queremos nunca más una violación de derechos humanos, que vuelvan a desaparecer los jóvenes, otros 78, otros 71, hay que apoyar Acción Nacional porque tenemos una propuesta en derechos humanos y es una propuesta de derechos humanos que nos habla de la construcción de una memoria histórica que al día de hoy parece que no existe y que no quiere existir. Entonces, apoyemos la no repetición de no violación a los derechos humanos, apoyemos la no impunidad y apoyemos a que ya no haya más corrupción. Bueno, eso está muy difícil. Digo, como está la cosa, y cuando dijeron erradicar la corrupción, los senadores dijeron, ¿quién fue el güey que dijo eso? Amaranta Villa, bueno, de conclusión. Pues para cerrar, igual hacer la invitación al público que nos esté escuchando a que participe en este proceso de elección. Participar en este proceso es posteriormente después poner a las personas que redactarán esta constitución y en el PRD vamos por una constitución que enmarque muchos derechos, muchas libertades y la visión de todos los que habitamos esta ciudad. Vamos además por la participación más amplia de las juventudes, de las mujeres, de los adultos mayores. Vamos a recoger incluso la voz de los seres vivos que no tienen voz como los animales. Vamos por una ciudad sustentable y pues que su voto sea por el PRD para que esta ciudad siga siendo la más progresista de nuestro país. Una pregunta, ¿cuándo concluyen ustedes con su trabajo? ¿El 15 de enero? El 31 de enero. ¿Y el 1 de febrero a buscar chamba? Bueno, pues pida que... Ya nos podemos dedicar. Pida que consigan trabajo, ¿no? El 5 de febrero, Nino, se promulga. ¿Eh? El 5 de febrero se promulga la Constitución. Hasta el 5 de febrero siguen ustedes. No, se promulga. Se promulga. Ustedes el día 1 de febrero, como el Jay. Se van. Ya presentaron su reporte, fuera. Bueno, Luis Figueroa, PRI. Muchas gracias, Nino. El PRI está haciendo visitas en 500 puntos de la ciudad, por lo menos, encabezados por la presidenta Mariana Moguel. Es el único partido que se atrevió a tocar estos puntos en zonas de veras marginadas, en zonas difíciles, donde pues muchos de los gobernantes ni siquiera entran, ni siquiera se atreven a entrar.
¿Cómo que no entran? A ver, dime un lugar donde no entren. Hay zonas... ¿Iztapalapa? Hay zonas en Iztapalapa, hay zonas en Álvaro Obregón, En Cuautepec, hay zonas Gustavo Madero. en Gustavo Madero, Cuautepec sí Cuautepec, va. Barrio Alto. Sí, es que como él no va, no nos ve. En la misma, Es que en como la misma- ustedes no en la van, misma delegación no nos ven. Cuauhtémoc, en la colonia Tlampa, en fin. Bueno, Yo no sabía eso. lo importante para nosotros. Ahí no va es nadie, que, ahí no va nadie. Lo importante para nosotros, Nino, es que esos derechos sociales en los que todos coincidimos y que parecieran que no hay diferencia, que sean realmente accesibles a la ciudadanía, que no se queden en demagogia, que la participación ciudadana de la que habla el PRD, ojalá hace 17 años, cuando cambiaron la ley de participación ciudadana, no hubieran eliminado los derechos que ya teníamos consagrados en la legislación anterior. Queremos por lo menos que se reintegren los derechos que ya había en materia de participación ciudadana. Viridiana Hernández, tu conclusión. Sí, bueno, también quiero invitar a que nos continúen con el voto de confianza hacia mi partido, al PRD, y pedir que demos continuidad a este trabajo que hemos hecho, a esta transformación de la ciudad. Aquí yo creo que todos somos personas que queremos la ciudad, que vivimos la ciudad y que la amamos. Entonces hay que mejorar lo que se puede mejorar y hay que darle continuidad a lo que nos garantiza sobre todo derechos y pues nada, que voten por el PRD. Y terminando aquí, las candidatas jóvenes nos vamos a un recorrido en Álvaro Obregón para hablar con la gente, que es a quienes tenemos que escuchar para plasmar eso en la Constitución. Muy bien, gracias. Los invitamos. María del Pilar Corona, conclusión, PRI. Gracias, Nino. Invitar a la ciudadanía a que vote el próximo 5 de junio por el PRI. En el PRI vamos por el derecho al agua. No podemos vivir las demarcaciones de esta ciudad vendiendo el agua por tandeo. Y te pongo casos específicos: Iztapalapa, con grandes presupuestos. Te pongo casos Xochimilco. Y así nos podemos seguir por varias delegaciones de esta ciudad. No podemos seguir con pequeños guetos en la ciudad como es el área de Cuautepec, Barrio Alto y Barrio Bajo. Esta ciudad necesita la reivindicación de sus derechos más allá de los partidos, más allá de realmente de actos proselitistas o de eslogan de los partidos. Es un compromiso que la ciudadanía participe el próximo 5 de junio. Vamos por el derecho al agua, por el derecho a la ciudad, vamos también por la reivindicación de los pueblos y barrios de esta ciudad, hoy olvidados y que dan origen y fundamento a esta nación y que han sido olvidados por los gobiernos de izquierda. Muy bien, mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Gracias, Nino. Gracias. Un gusto, Nino. Gracias, muchas gracias. por el Muchas gracias. Muchas gracias. Pero pues él es caudillo. Muchas gracias. ¿Sabes qué? El problema es que siempre los jóvenes tenemos ese reto, ¿verdad? Todos los jóvenes tenemos ese reto. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muchas. Ya se acabó. Adiós. Adiós. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Ya me taparon.